hablando de nuestra identificación con Él y hemos estado hablando, o lo que hemos estado, o empezado a ver, mejor dicho, es la realidad espiritual de nuestro ser espiritual, entendiendo que nosotros somos precisamente eso, somos seres espirituales, ¿sí? Yo soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y es importante que nosotros entendamos eso porque conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo ciertas cosas que ya han ocurrido, ciertas cosas que ya han pasado, pero que esas cosas que han ocurrido y esas cosas que han pasado han sucedido en nuestro espíritu, ¿sí? Han sucedido dentro de nosotros. No es algo que a lo mejor usted puede palpar, pero sí es necesario que nosotros lo creamos y lo entendamos. Sí es cierto que en esta tarde quiero irme hacia otro lado, aunque tiene mucho que ver con esto. En estos días, o ayer o antes de ayer, creo que ayer, el ministro Rubén Maraví compartía varias cositas precisamente de lo que vamos hablando, ¿no? De ser uno con Cristo. Usted y yo, cuando hablamos de identificación con Cristo, es para entender que somos uno con Él, ¿sí? Y que así como Él es, somos nosotros en esta tierra. Entonces, él comentaba, por ejemplo, que si yo soy uno con Él y todo lo que Él es lo que yo soy, por lo tanto la sanidad que Él tiene es la sanidad que yo tengo. Amén. Y por eso es necesario que nosotros entendamos identificación y por eso es necesario que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de todo esto. Ahora venga conmigo a Mateo 24, por favor. Porque como le decía, tiene que ver con la identificación con Cristo, pero voy a abrir un pequeño paréntesis porque así, obviamente bajo la guianza me parece bien, para que veamos algo en esta tarde. Y volveremos al tema del espíritu y todo, vamos a ir viendo eso. Pero escuche, cuando hablamos de fe, y de hecho usted sabe que los jueves estamos aprendiendo acerca de la fe que recibe, hemos hablado acerca de convicción. Y cuando hablamos de fe, en esta serie de los jueves, hemos hablado de qué es lo opuesto de la fe, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto a la fe? Incredulidad. ¿Qué más? ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Hemos aprendido los jueves. Había algunas formas a través de las que se manifestaba examen, ¿no? Examen sorpresa. Había algunas formas a través de las cuales la incredulidad se manifestaba. 3 cosas específicas hemos visto los días jueves. Lo que pasa es que hace algunos jueves ya. Entonces ya se oyen las páginas de las notas. Vamos rápido. El temor es una de ellas. ¿Sí? ¿Hay alguna más? Bueno, pero eso es cómo entra. Pero yo estoy hablando de cómo se manifiesta la incredulidad. Una de ellas, hemos dicho, se manifiesta por medio del temor. ¿Sí? Más o menos. ¿Quién da más? Si hay alguien que está respondiendo en internet, no lo estoy viendo, A lo mejor están respondiendo bien. Ustedes pueden participar también, desde la iglesia en Madrid, cualquiera que se conecte. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Obviamente la incredulidad hemos dicho que nace de la ignorancia, ¿verdad? A veces no creemos porque ignoramos ciertas cosas, ¿sí? Entonces el remedio para esa incredulidad, siempre lo hemos dicho, es la palabra, el conocimiento de la palabra. Pero eso es el remedio a la incredulidad, sabiendo que nace de la ignorancia, pero hablábamos de cómo se manifiesta la incredulidad. Y una de las cosas era el temor. ¿Vas a decir algo? No exactamente. Yo quiero que me digan exactamente, que ahora cuando se lo diga ustedes dirán, hombre, claro, si eso lo sabía yo. Sí, pero no lo dicen. El temor es uno, Y de hecho de eso es de lo que vamos a hablar ahora, Pero otra era la preocupación. ¿Se acuerdan? Preocupación, ve, ahora sí me lo sabía, Kenneth. Y la otra era el querer llevar las cargas uno mismo, el no descansar, como decía José al principio, el no descansar en la obra completa de Cristo.
Pero, como decía, la incredulidad se manifiesta por medio del temor, que ha dicho María José. Por medio del temor es una de las formas a través de las cuales nosotros podemos percibir que hay algo que no estamos creyendo bien, o no que no estamos creyendo bien, sino de lo que no estamos convencidos. Porque recuerde que cualquier persona que por la gracia de Dios se congrega en un lugar como esta congregación, donde enseñamos el mensaje de gracia y fe, esa persona va a tener claras ciertas cosas. De hecho, damos gracias a Dios porque nosotros pudimos ser influenciados. Estaba escuchando al pastor Jim Andrews, que estaba ahora mismo enseñando en la iglesia de Rema Tulsa, y él hablaba de la influencia del hermano Hegan sobre todo el cuerpo de Cristo. Y cómo nosotros, desde aquí, sin que ni siquiera el hermano Hegan supiera nunca nada de nosotros, su influencia y cómo Dios lo usó para que nosotros pudiéramos entender el mensaje de fe. Y cuando hablamos de fe, todos los que estamos en reuniones en las que quizá algunos de nosotros somos graduados de Domata, otros quizá hayan podido estudiar en otras escuelas bíblicas, etcétera, etcétera, tenemos ciertos conceptos claros, ¿sí o no? Sabemos, yo creo o quiero creer que si alguien se le acerca a usted diciéndole que Dios nos sana y que la sanidad no es para hoy, usted va a saber responderle. Y usted va a, como hablamos, ¿no? Nosotros hablamos lo que creemos. Usted va a saber hablar lo que cree respecto a sanidad y usted va a decirle a esa persona, no es así, la sanidad hoy nos pertenece por causa de la obra completa de Jesucristo, por causa de lo que Él ya hizo por nosotros. Repito, es obvio y es evidente que los que hemos escuchado la enseñanza de fe tenemos cosas claras. Pero una cosa es saber algo o conocer algo de forma mental, porque tenemos mucha información, y otra cosa es estar convencido de ello. Y creo firmemente que a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia de esta época, porque estamos viviendo los últimos tiempos, creo firmemente que se le va a exigir, entienda, no de parte de Dios, no estoy hablando de parte de Dios, sino que las circunstancias y el mundo que nos rodea nos va a exigir convicción y no solo un asentamiento mental de algo que yo sé porque lo he escuchado mucho. Se nos va a requerir una convicción. Es necesario que nosotros seamos personas de convicciones. Por eso es tan peligrosa la religión, porque la religión nos genera convicciones. La enseñanza de la palabra sí. Escuche, yo no tengo que convencerle a usted de nada, pero sí confío en algo. Y es que la palabra de Dios tiene el poder para convencerle a usted de ciertas cosas. Por eso nuestra labor es enseñar la palabra. Por eso nuestra función es enseñar la palabra. Por eso no tenemos reuniones donde la gente viene a entretenerse solamente. No es así. Tenemos reuniones donde usted va a recibir una enseñanza para que esa palabra pueda convencerle. Mateo 24, ¿lo tiene? Vamos a leer a partir del verso 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjese que Jesús también ponía énfasis en la importancia de no ser engañados. Ahora, si Jesús les está diciendo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, obviamente les está diciendo, estad atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que habrá gente que intente engañarnos. O Jesús le está diciendo a los discípulos entre líneas, van a venir personas que van a intentar engañaros. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. Por eso usted puede ver que Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, verso 8, utiliza exactamente estas mismas palabras. Mirad que nadie os engañe. Con fábulas y con filosofías que vienen de hombres y que nada tienen que ver con Cristo. Mirad que nadie os engañe significa que puedo ser engañado. Ahora, volvemos a lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el remedio para no ser engañado? Obviamente la correcta enseñanza de la palabra. Mientras yo permita que la palabra me enseñe, mientras yo permita que la palabra me convenza, yo voy a evitar el engaño. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Están despiertos? ¿Están bien? ¿O están de carnaval todavía? No. ¿Están bien? Entonces, mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. He aquí mi base para decir que orar por la paz en el mundo es una pérdida de tiempo, porque eso no va a pasar nunca. Jesús dejó bien claro que habrá guerras y rumores de guerra, y en los últimos tiempos cada vez más. ¿Sí? Entonces, si usted quiere puede orar por la paz del mundo, pero quizás sería bueno que invirtiera su tiempo en otras cosas más fructíferas. Y que ore en algo que realmente va a tener una respuesta de parte de Dios para su vida. Amén. Entonces, perdón, que me he perdido ahora. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin. O sea, todo esto va a ir aconteciendo, pero fíjese lo que le dice a los discípulos: no os turbéis, no tengáis temor, no os preocupéis, no permitáis el miedo. Recuerde que la Biblia dice en 365 ocasiones: no temas o no temáis. 365 que son los días del año que tenemos. La Biblia dice: no temas o no temáis. El temor no es una opción para nosotros. Y es importante que nosotros aprendamos a cerrarle la puerta al temor, porque el temor no nace en nosotros. El temor viene de afuera. Y el temor va a entrar si yo no tengo una seguridad en Cristo. Por eso aquí Jesús dice: no os turbéis. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora fíjese lo que dice: y habrá pestes. O sea, ocurrirán diferentes cosas, habrá pestes, podríamos decir hoy en día, si queremos utilizar las palabras que se pueden utilizar también modernas, habrá pandemias, virus que irán avanzando, que correrán como la pólvora y que se extenderán por todo el mundo. Pero escuche, como le decía, creo que la Iglesia en estos últimos tiempos va a necesitar ser una iglesia de convicciones y no solo de un conocimiento mental. Déjeme decirle algo: no deberíamos permitir que el temor entre en nuestras vidas. Y le voy a decir algo, y no es una profecía, porque yo no estoy aquí para profetizar, esto es un hecho evidente. Usted va a empezar a escuchar más todavía del coronavirus, y va a llegar a España, y va a llegar a Cataluña, y usted va a ver cómo eso va a correr por ahí. Ya está en Italia, ya ha entrado a Europa. Entonces todo eso se va a mover. Pero escuche, la Iglesia debe tener claro algo: Dios es un Dios de protección y que sabe cuidar a su pueblo siempre. Dios es un Dios que no quiere que usted sufra ni experimente ningún tipo de virus ni pandemia. Dios es un Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que usted y su casa van a ser protegidos de parte de Dios. Que usted, sus hijos y sus nietos van a estar protegidos por Dios. Van a estar bajo el cuidado de Dios, porque así es como Dios funciona. Pero también déjeme decirle algo: usted va a tener que hacer su parte de confiar en Dios, de hablar fe, de desatar fe sobre su casa, desatar fe sobre sus hijos, desatar fe sobre su familia, sobre sus nietos, desatar esa palabra de protección. Ven, mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Y usted sabe que a mí me gusta que usted estudie la Biblia, ¿sí? Y que usted aprenda y lea la Biblia y que la lea cada vez más. Primera de Juan capítulo 4. Pero aparte, yo soy un fiel, tengo mis convicciones también, que hay libros que son muy beneficiosos y que es bueno que usted invierta en libros. Y no lo digo porque Dios me haya permitido escribir libros, gloria a Dios por ello, sino porque siempre lo he creído. Siempre he sido un buen lector, siempre me ha gustado leer y sigo leyendo. Y leyendo todo lo que puedo y más, y lo disfruto, y me alimenta y me produce crecimiento. Por eso yo le aconsejo que usted trate de leer y que usted invierta por lo menos una vez al mes algo de su economía en comprar un buen libro. Y leerlo, no solo comprarlo. No solo comprarlo y decir: venga, ya le he hecho caso a Kenneth, ya le he hecho caso al pastor, tengo ahí un buen libro. No, cómprelo y léalo. ¿Sí? En medio de todo el buen material, porque obviamente nosotros seleccionamos el material que traemos a la librería, todo el material que usted va a ver ahí es un buen material.
En medio de todo eso, hoy le voy a recomendar un libro para que usted lo tenga, porque creo que usted debería tenerlo, si no lo tiene. Algunos ya lo tienen, muchos lo tienen. Pero si no lo tiene, usted debería invertir 13 euros en comprarse un libro. Y es este libro. La oración de protección del pastor Joseph Prince. Salmo 91, que ahora iremos ahí. ¿Por qué? Porque, repito, la Iglesia debe tener convicciones. Y en estos tiempos es necesario que usted tenga una convicción, y es la convicción de cómo Dios le protege. Por eso yo le aconsejo este libro, y que usted lo lea y lo relea. A lo mejor usted me puede decir, no, pastor, yo sé que Dios me protege, pero no se trata de saber, se trata de que tenga una convicción. Y si usted identifica miedo o preocupación en su vida, empiece a leer este libro. Medite en el Salmo 91, vamos a ir ahí ahora. Pero empiece a leer esto y medite en el Salmo 91 y vea cómo Dios protege. Escuche, Dios, siempre hemos dicho que el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos, ¿sí? Nunca hemos dicho que no lo leamos, todo lo contrario. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Sabe lo que vemos? Cómo Dios protege a su pueblo siempre. Eso es lo que vemos. Dios protegiendo a su gente, Dios protegiendo a su pueblo, Dios cuidando de los suyos. Eso es lo que usted va a ver. Usted va a ver qué ocurrió con las 10 plagas de Egipto. ¿Tocaron algún israelita? ¿Tocaron algún judío? ¿Algunos eran esclavos? Sí, pero fueron tocados por ninguna de las plagas. Nada en absoluto. La última plaga, la más terrible de todas, el espíritu de la muerte paseándose por todo el campamento. ¿Pero qué ocurrió con el pueblo de Israel? Ni un solo de los primogénitos murió. Todos los primogénitos en Egipto murieron. Todos los primogénitos en Egipto murieron. Del pueblo de Dios, ni uno solo, porque había una protección. Dios dio instrucciones. Pongan la sangre cubriendo y el espíritu de muerte no va a entrar ahí. Van a estar cuidados, van a estar protegidos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. ¿Lo tiene? Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Siempre es mayor aquel que está dentro suyo que el que está fuera de usted. Amén. Siempre. Y es necesario que cada vez lo tengamos más claro. Dios me protege. Dios cuida de mí. Dios no solo me protege cuando viajo, Dios no solo me protege cuando voy a mi trabajo, no, escuche, Dios me cuida incluso de virus, de pandemias, de infecciones, Dios está cuidando de mí. Hay ángeles que están a mi servicio, hay ángeles que están trabajando a mi favor. Vamos al Salmo 91. Por eso le decía que esto tiene que ver con la identificación. ¿Por qué con la identificación? Porque le voy a hacer una pregunta. Hemos visto que nosotros estamos en Cristo, ¿sí? ¿Se acuerda lo que era estar en Cristo? ¿Se acuerda la Biblia que nos dice dos verbos específicos respecto a estar en Cristo? Uno de ellos que hemos sido bautizados, ¿sí? Hemos sido bautizados en Cristo. Y otro de ellos es que estamos revestidos de Cristo. ¿Se acuerda lo que eso significaba? Que estamos dentro de, ¿sí? Bautizar significa sumergir completamente. Entonces, ya no se nos ve a nosotros, sino que se ve a Cristo. No lo olvide, poníamos el ejemplo. Usted aquí ve, si yo le enseño este libro, usted ve el libro. Y usted lo está viendo y no hay ningún problema, pero si yo hago así, por mucho que usted quiera, usted el libro no lo ve. ¿Por qué? Porque el libro está dentro de, sumergido en. Así es como usted está. Usted está en Cristo. Y le digo que lo que estamos hablando tiene que ver con esto, porque es necesario que usted entienda que como Él es, usted es aquí en la tierra. Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que si Jesús estuviera hoy aquí en la tierra, el coronavirus podría acabar con Él? Usted debe tener claro eso. Jesús jamás sería infectado por ningún tipo de virus. ¿Sabe quién es usted? Usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando hablamos de identificación, debo entender que yo estoy en Cristo. Lo que a Él no le puede pasar, a mí no me tiene que pasar porque yo estoy en Él.
Lo que no puede acabar con Él tampoco va a poder acabar conmigo porque estoy en Él. Si un cáncer no acaba con Jesús, un cáncer no puede acabar conmigo. Si el coronavirus no puede acabar con Jesús, el coronavirus no puede acabar conmigo porque yo estoy en Él y Él está en mí. Es identificación, es saber quiénes somos en Él, es conocer los beneficios de este mejor pacto. Pero no solo, escuche, y no solo esto tiene que ver con nosotros y el privilegio maravilloso y glorioso de ser protegidos por Dios. No, también tiene que ver con el hecho de entender que yo voy a poder imponer las manos sobre cualquier enfermo y va a ser sanado por el poder de Dios. Yo puedo imponer las manos sobre cualquier persona que sufra un virus y esta persona va a ser sanada porque así funciona Dios. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Es mayor. Hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted ya tiene la victoria frente a cualquier adversidad. Ahora recuerde, sí, hablamos de fe los jueves y estamos diciendo, hay que usar la fe. Ese es el punto. Y para usar la fe debo estar convencido. Necesito una convicción. Si tengo que meditar en el Salmo 91 cada día, lo voy a hacer, pero no voy a permitir el temor en mi casa. No voy a permitir el miedo en mi casa. No voy a permitir el miedo sobre mi familia. Si tengo que apagar la tele cada vez que estén hablando de todo eso, voy a apagar la tele. Ejerza fuerza de voluntad y no le dé oído al miedo. No le dé oído al temor, porque el temor entra, claro que sí, como decía, creo que lo ha dicho Joana, ¿no? El temor entra por los ojos, por los oídos, ese es el punto, esas son las puertas de la incredulidad. Entonces, si yo estoy escuchando todo el día, el temor, por muy fuerte que usted se crea, si le está dando oído todo el día a la mala noticia, el temor va a entrar en usted. Y eso sí es delicado, porque el temor nos arrastra a los lugares donde no queremos ir. No debemos abrirle la puerta al temor, ciérrele la puerta al temor. Ábrale su oído a la palabra, a la confianza, a la convicción. ¿Se acuerda Romanos capítulo 4? Abraham estaba plenamente convencido. No era que sabía, sí, alguna vez lo escuché en la iglesia. No. Estaba plenamente convencido. Yo voy a ser un padre de multitudes porque así Dios me lo ha dicho. Incluso Dios me ha cambiado el nombre y ahora me llamo Padre de multitudes. En aquella época los nombres tenían un sentido, tenían una fuerza. Y cada vez que Sara le llamaba para cenar y le decía Abraham, le estaba diciendo Padre de multitudes, ven a cenar. Padre de multitudes, saca la basura, porque eso no cambia nunca, ¿eh? Eso siempre ha sido igual, ¿eh? Padre de multitudes, pon la mesa. Ve a comprar. Pero le estaba hablando lo que Dios había dicho. Padre, ¿cuántos hijos tenían? 0. Pero ya estaban hablando. Padre de multitudes. Una convicción se desarrolló en la vida de Abraham. Esto es lo que soy porque esto es lo que Dios ha dicho de mí. Soy un padre de multitudes, no tengo hijos. Me estoy haciendo mayor. Mi mujer es estéril, pero Dios ha dicho de mí que soy un padre de multitudes. Esto es lo que soy. Esto es lo que Dios ha hecho de mí. Repito, no se trata de haberlo oído, se trata de estar convencido, una convicción. No se trata de oír el Salmo 91, se trata de estar convencido. ¿Qué es lo que dice Dios de mí para estos tiempos? Alguien me puede decir, el Salmo 91 está bajo el viejo pacto, sin ningún tipo de duda, pero recuerde que cuando hablamos del nuevo pacto es todos los beneficios del antiguo mejorados. O sea, no estamos diciendo que cuando el viejo pacto ya no está vigente, no estamos diciendo que esto no está vigente, no, todo lo contrario. Y lo maravilloso de esto es que ya no tengo que leer nada en tiempo futuro, sino que hoy puedo decir, Dios, cuida de mí hoy. Salmo 91, verso 1. Busque ahí el Salmo 91. Pero recuerde también, por ejemplo, el Salmo 23, ¿verdad?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios está con usted. Dios está a favor suyo siempre. Y de ahí la importancia del mensaje de gracia también. Saber que aunque nosotros no lo hagamos todo bien, Dios va a seguir estando a nuestro favor. No piense que Dios va a permitir que algo le toque porque usted se ha portado mal y usted le ha abierto la puerta al diablo. No, escuche, no se trata de eso. La gracia funciona que aunque yo no lo haga bien, Dios sigue estando a mi favor. Por eso se llama gracia y no merecimiento. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde que aquí está hablando del Shaddai, que significa el más alto de todos, el que está por encima de todo y de todos. ¿Sí? Ahora, recuerde que sí, Dios es el Altísimo. Recuerde que Dios es el Omnipotente. Pero recuerde que bajo este nuevo pacto, este Altísimo y este Omnipotente es su papá. Es su Padre bueno, que le ama de forma incondicional. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Ese es nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Él es digno de confianza. Usted no va a poder ver ni una sola vez en la que Dios haya dicho algo y no lo haya cumplido. Ni una sola vez en toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. Siempre. Ahora fíjese que le llama esperanza mía y castillo mío. ¿Cuál era el lugar más seguro de una ciudad si entraban en guerra? El castillo. Ese era el lugar más seguro. Si a algún sitio deberíamos correr, es al castillo. Si nos dejaban entrar, vamos al castillo. En los demás sitios podemos estar mal, pero el castillo es lo más protegido, porque obviamente es donde vivían los reyes. Él te librará del lazo del cazador, escuche bien, de la peste destructora, cualquier virus, cualquier enfermedad. Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vaya meditando conforme va leyendo, porque esto es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy por causa de estar en Cristo. Dios nos está cuidando. Podemos estar seguros. Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No vamos a temer eso. ¿Por qué? Porque Dios está de mi lado. Dios está a mi favor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Escuche, obviamente esto no es lo que queremos. No queremos que caigan a mi lado 1000 y 10.000 a mí. No, queremos que todos sean salvos y queremos que nadie se contagie con nada, pero lamentablemente el mundo está bajo la maldición de la naturaleza del pecado. Ahora, sabiendo eso, escuche, solo con el verso 7 usted puede vivir el resto de su vida. Da igual quien caiga a mi derecha, da igual quien caiga a mi izquierda, a mí no me va a alcanzar. Gloria a Dios. A mí no me va a alcanzar. Yo voy a permanecer firme, cuidado y protegido por mi Dios. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, su casa, su familia. No va a sobrevenir mal sobre su casa, ninguna plaga podrá tocar su casa, podrá tocar su familia. Piense que cuando habla de casa está hablando de familia, no habla del edificio, no habla de las paredes. La casa es la familia.
Yo estoy cuidado por Dios, pero mis hijos están cuidados por Dios. Mis nietos están cuidados por Dios. Mi esposo, mi esposa están cuidados por Dios. Eso es lo que usted debe tener conciencia. Una convicción. Dios cuida de mí, pero Dios cuida también de mi casa. Pero usted tiene que hablarlo eso. Tiene que hablarlo. Tiene que leer el Salmo 91, tiene que meditar en el Salmo 91 y tiene que dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque Dios está cuidando de usted. Tiene que dar gracias a Dios porque escuche, donde usted no puede llegar, ¿se da cuenta de lo maravilloso que es estar en Cristo? ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es permanecer o pertenecer, mejor dicho, a esta hermosa familia y saber que Dios está de nuestro lado? Porque escuche, usted podrá tener muy buenas intenciones y usted como padre o como madre deseará lo mejor para sus hijos, pero déjeme decirle algo, si sus hijos están hoy lejos, usted mucho no puede hacer por ellos. ¿O no? Mucho no puede hacer por ellos. Pero cuando usted empieza a tener entendimiento de esto, usted sabe que sí puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque desde aquí usted puede estar bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus nietos, aunque estén lejos, bendiciendo a sus hermanos o bendiciendo a sus padres, aunque estén lejos. ¿Por qué? Porque para las palabras no hay distancia. Porque para el reino espiritual no hay distancia y usted desde aquí está enviando protección sobre su casa allí donde ellos estén y Dios está cuidando de ellos. Pero tiene que hacerlo. Tiene que meditar en el Salmo 91, meditar en la protección y el cuidado de Dios. Tiene que ver cómo Dios siempre ha cuidado de los suyos, cómo Dios siempre ha protegido a los suyos, por amor, no porque se lo merecieran, por amor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Escuche, usted y yo no los vemos, pero los ángeles están aquí. Y cuando nos movemos de aquí, los ángeles se mueven con nosotros. Esa es la realidad. Y cuando usted mañana se levanta temprano y sale a trabajar, los ángeles van con usted. Y cuando usted tiene que hacer un viaje largo, los ángeles van con usted. Esa es la realidad. Dios cuidando de usted. Dios protegiéndole. Dios enviando a los ángeles. Porque le ama. Pero usted necesita tener esta convicción. Escuche, tiempo invertido en la palabra jamás será un tiempo perdido. Jamás será un tiempo desaprovechado. Claro que podemos hacer muchas cosas durante el día. Claro que quizá, depende del cansancio que uno lleve, meterse en la palabra es como que el cuerpo no quiere y prefiere sentarse al sofá y ver televisión. Y escuche, no me pongo en plan legalista, ni muchísimo menos. Yo lo que le estoy diciendo es, no permita el temor en su vida. Y si tiene que hacer cosas para que el temor no entre, por favor, hágalas. Hágalas. Si tiene que apagar el televisor, apáguelo. Si tiene que ponerse una predicación, póngasela. Si tiene que volver a escuchar la enseñanza de hoy, vuelva a escuchar la enseñanza de hoy. Si tiene que ponerse a leer un buen libro, póngase a leer un buen libro, meditando el Salmo 91. Este libro se lo recomiendo. Escuche, no estoy poniendo este libro por encima de la Biblia, por favor. Que nadie me interprete mal o que yo no me explique mal. No. Usted medite en la palabra. La palabra es la autoridad final. Gracias por su entusiasmo, gracias señora Fátima por el amén. La palabra es la autoridad final para nuestras vidas. Pero es que le estoy hablando de un libro que se basa completamente en el Salmo 91. En este Salmo que estamos meditando o que estamos leyendo. Por eso le recomiendo este libro. Que si usted no lo tiene, que puede invertir algo y llevárselo y leerlo. Pero no leerlo solamente, sino acudir a él cada vez que usted vea que el temor entra en su casa, en su vida, o que quiera entrar, que el temor asoma la patita, como el lobo en los cuentos, ¿no? Le asoma la patita, el lobo, no le abra la puerta al lobo porque le va a devorar. ¿Me está siguiendo? Entonces,
meditemos en la palabra. Nunca pasar tiempo en la palabra va a ser tiempo perdido. Nunca lo ha sido, creo yo que nunca lo ha sido, pero no son tiempos para que simplemente nos entretengamos en la iglesia. Son tiempos para permitir que la palabra nos convenza. Necesitamos ser convencidos. Necesitamos una convicción desarrollada en nosotros. Necesitamos que nuestra mente vaya siendo renovada de acuerdo a esta identificación con Cristo. Y necesitamos entender que lo que a Él no le puede destruir, a mí no me va a poder destruir. Entonces, los ángeles son enviados por Dios para cuidarme, para protegerme. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida hay para usted. Y abro un pequeño paréntesis para que las cosas obviamente queden siempre claras. Cualquier indicación que las autoridades gubernamentales den, cualquier indicación que su médico le dé, usted debe hacerle caso. ¿Sí? Usted debe hacerle caso, claro que sí. Aquí no estamos hablando de ir en contra de, pero lo que sí estamos diciendo es que nosotros tenemos algo mayor. Y ese algo mayor es Cristo en mí. Lo que estamos diciendo es que usted no permita el temor. Porque le digo, no soy profeta ni le estoy profetizando, pero le digo, en los próximos días usted va a tener muchas oportunidades de caminar en temor porque el temor va a intentar venir. Porque esto se va a hacer más grande, esto se va a extender más. Y usted va a conocer casos cercanos y el temor va a querer entrar. Y es ahí donde usted va a tener que estar convencido, no decir, yo sé, he oído alguna vez en la iglesia que Dios cuida. No, querido, querida, necesitamos una convicción para decirle no al temor. Porque le voy a decir algo, basado en lo que acabamos de leer. No sé si usted lo interpreta como yo lo interpreto, pero basado en lo que acabamos de leer, déjeme decirle algo. Usted no tiene motivos para caminar en temor. Usted no tiene motivos para preocuparse. Según lo que estoy leyendo aquí, no hay motivos para que nos preocupemos. No hay motivos para que caminemos en temor. Según hemos visto antes, si mayor es el que está en mí que el que está afuera, no hay motivos para que yo camine en temor. No hay motivos para que me preocupe. Por eso, cuando hablamos de identificación, estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de que necesitamos dar un pasito más adelante respecto a lo que entendemos de nuevo pacto. Estamos hablando de que lo que enseñamos y lo que predicamos no es solamente para que digamos, mira qué bien suena, sino que es para que entendamos que esto hay que vivirlo. Escuche, la gracia es para vivirla. El hecho de entender que estoy en Cristo es para vivirlo. No es para que nosotros estemos en Cristo y vivamos exactamente igual y suframos exactamente igual que aquellos que no están en Cristo. No puede funcionar así, no debe funcionar así. Y hay gente que puede decir, no, pero también los primeros apóstoles y la iglesia primitiva pasó por diferentes aflicciones. No, escuche, no estamos hablando de la persecución de la iglesia. Perseguidos, vamos a ser perseguidos. Criticados, vamos a ser criticados. Se nos va a perseguir. Esa es la realidad. Y eso no lo vamos a poder evitar porque no hemos sido redimidos de la persecución. Yo no estoy hablando de eso. Vamos a ser perseguidos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque si en algún momento desde aquí decimos, y todo esto sale en redes sociales y se graba y la gente lo comparte, y puede llegar el momento, no digo que llegue, pero puede llegar el momento en el que si decimos que el homosexualismo es pecado, nos pueden encarcelar a lo mejor algún día porque es atentar a tal. La persecución va a estar, pero yo no estoy hablando de eso.
Yo estoy hablando que nosotros experimentemos los mismos padecimientos y los mismos sufrimientos que aquellos que no están en Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Solamente que vamos al cielo? Yo no creo eso. Yo creo que la vida eterna comienza aquí. Creo que la diferencia la empezamos a marcar aquí. Y creo que esto también va a ser una gran oportunidad para la Iglesia, para que la gente nos mire y nos diga cómo puede ser que entre ustedes no haya ningún contagiado. Porque hay alguien cuidando de nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todo aquello que entra por causa del pecado no puede tocarme a mí, porque en mí ya no hay pecado. Porque he sido totalmente justificado por Dios, la sangre de Cristo me ha limpiado y yo ahora estoy siendo cuidado por mi buen Padre. Dios cuida de mí y de mi casa siempre. Siempre. No se entendería que los cristianos caigamos en pánico. Entenderíamos que los que no están en Cristo entren en un pánico quizá, pero nosotros, entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos confiado? Usted va a ver cómo todos aquellos que creen en cualquier religión van a entrar en pánico también. Pero aquellos que creemos en el Dios verdadero no deberíamos permitir el pánico ni el temor en nuestras vidas. Pongámonos en la peor situación de todas. La peor. Había un maestro de la Escuela de Sanidad de Rema, el pastor Keith, que cuando hablaba de sanidad, lo primero que hacía era ponerse en el peor de los casos. Y entonces, piense que había gente que iba a esa escuela de sanidad, enfermos terminales según los médicos. Y entonces él, ¿por qué hacía eso? Para sacarles todo temor. Porque ¿cuál es uno de los grandes temores que hay en la gente? ¿El temor a qué? A la muerte. El miedo a la muerte. Y lo triste es que en medio de los cristianos también existe el miedo a la muerte. Entonces, les enseñaba y les decía, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Una enfermedad terminal? Que te mate. ¿Sí o no? Que nos muramos. Oiga, si eso es lo peor, en el momento que usted muera aquí, se va directamente con Cristo. ¿Eso es lo peor que nos puede pasar? Tampoco es tan malo. ¿Todo eso para qué? Para sacar el temor. El cristiano no tiene derecho a temerle a nada. Esa es la realidad. Cuando estudiamos la palabra, mire, venga a Deuteronomio conmigo. Usted conoce este pasaje también. Deuteronomio 28. ¿Lo conoce? Antiguo pacto, antes de que Cristo venga. Pero fíjese lo que formaba parte de este antiguo pacto. Un pacto peor que el nuestro. Un pacto inferior al nuestro. Y fíjese, Deuteronomio 28:1, ¿lo tiene? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y fíjese, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar.
El Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá por cabeza y no por cola. Esto es antiguamente, en el antiguo pacto. Pero ahora en Cristo esto ya ha sido cumplido. Dios está cuidándole. Pero es que luego usted ve las maldiciones y usted empieza a ver que maldito serás en esto, maldito serás en aquello. Pero mire el verso 22. Recuerde que cuando dice, o el verso 21, el Señor traerá sobre ti, está hablando del Señor permitirá sobre ti, ¿sí? Porque te has alejado del pacto. Y como te has alejado del pacto, Dios se aleja de ti. Antiguo pacto, recuerde, esto no es para usted. Pero quiero que vea lo que formaba parte de este antiguo pacto. Y dice, el Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá, permitirá tisis, fiebre, inflamación, ardor, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún luego más adelante dice, y cualquier enfermedad, cualquier cosa, cualquier plaga que no sale en este libro, también va a venir sobre ti por desobedecer a Dios. O sea, aún las enfermedades que vengan en el futuro, porque obviamente enfermedades siguen saliendo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que usted ha sido redimido de esto. Y que por causa de estar en Cristo esto no puede tocarle a usted. Y que saldrán todo tipo de enfermedades y saldrán todo tipo de virus. ¿Qué piensa? ¿Que el coronavirus va a ser el último? No, escuche, no va a ser el último. Habrá más. Y habrá peores. Gracias, de nada. Pero la pregunta es, ¿qué estamos creyendo nosotros? Esa es la pregunta. ¿Que somos diferentes solo porque el domingo estamos aquí? ¿Y ya está? ¿Esa es la única diferencia? Porque el domingo, hoy por ejemplo, mientras otros están celebrando el carnaval, nosotros estamos aquí y eso es lo que nos diferencia. No, lo que nos diferencia, recuerde, es la vida de Cristo en nosotros. Si estamos hablando de identificados con Cristo, estamos hablando de Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Es su vida en mí. Y nadie va a poder acabar con la vida de Cristo que hay en mí. Esa es la realidad. Y por eso Dios me movía en estos días para enseñar esto, para que usted tenga una convicción y para que usted invierta tiempo en la palabra, invierta tiempo meditando. Medite el Salmo 91, medite en buen material, donde usted pueda leer como este libro, y usted medite y crea, Dios está de mi lado. Dios está a mi favor, Dios está cuidando de mí. Mira, una de las cosas que dice es, los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios que se declara, así que hable su palabra. Dios está a nuestro favor. En medio de un mundo convulso, en medio de un mundo lleno de dificultades, en medio de un mundo bajo maldición. Esa es la realidad. En medio de un mundo bajo maldición, Dios está a nuestro favor. Dios está cuidando de nosotros. Y no porque somos muy buenos, y no porque lo hacemos todo muy bien, y no porque oramos mucho, y no porque somos muy santos, sino porque nos ama y lo hace de forma incondicional. Y gracias a Jesucristo y a su obra completa, yo puedo estar convencido y me levanto a la mañana, Dios cuida de mí. Y me voy a dormir a la noche, Dios cuida de mí. Y podré andar en medio del valle de sombra de muerte y Dios seguirá cuidando de mí. Y en medio de cualquier adversidad y en medio de cualquier dificultad, Dios sigue a mi lado, Dios está a mi favor, Dios me defiende, plaga no podrá tocar mi casa ni mi familia, Dios está a mi lado siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso la iglesia debe levantarse y alabar y dar gracias a Dios siempre por lo bueno que Dios es con nosotros. Y ahí la importancia de la identificación. Estoy en Cristo, no estoy en cualquier lugar. Por eso no hablamos de una identificación a una iglesia.
No hablamos de una identificación con unos pastores o unos apóstoles, no. Mi identificación, mi identidad es Cristo. No es la Iglesia Gracia y Fe, no son Kenneth y Keila, es Cristo. Yo estoy en Cristo y Cristo vive en mí y puedo estar confiado. La pregunta que yo le hago, querido, querida, es: ¿está usted confiado? Esa es la pregunta. ¿Vive usted confiado? ¿Vive usted confiada? Si tiene dudas para responder esa pregunta, ya sabe lo que tiene que hacer. Convicción. Si no estoy viviendo confiado, es que necesito aumentar mi convicción. ¿Y cómo lo hago? Con la palabra. Dele tiempo a la palabra. Dele tiempo a la palabra. Dele tiempo a la palabra. Oiga la palabra. Lea la palabra. Estudie la palabra. Medite en la palabra. Levántese meditando en la palabra. Levántese creyendo que usted es altamente favorecido por Dios, grandemente bendecido por Dios y profundamente amado por su Dios. Créalo, medítelo, háblelo. Dios está cuidando de mí. Dios está cuidando de usted. Siempre. Y usted y yo podremos estar en el mismo lado de una persona que esté infectada por coronavirus y ¿sabe qué? A usted no le va a poder tocar. Y usted no sabe nada de esa persona, pero Dios va a estar actuando ahí. A usted no le va a poder tocar. Esa es la convicción de la Iglesia. Esa es la convicción del pueblo de Dios. Esa es la convicción al ver que Dios siempre ha cuidado de los suyos. Siempre. Y Dios lo ha hecho de las maneras más insospechadas. Y aún así su pueblo siempre ha caminado en victoria. Siempre. Si no, recuerde aquella vez en la que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y no podían entrar y se había aumentado el precio de toda la comida, que hasta las propias madres se comían a sus propios hijos. Y eso está en la Biblia. Y hay 4 leprosos que dicen: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí para morir o intentamos salir? Total, si vamos para allá nos van a matar los de allí, pero si nos quedamos vamos a morir igual. Bueno, pues salgamos a ver qué pasa. Y salieron y llegaron a un campamento donde estaban los enemigos del pueblo de Israel y todos habían salido pitando, porque Dios había usado esos 4 leprosos y parecía que venía un gran ejército. Y tuvieron miedo y huyeron. Y se encontraron ahí estos diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Fíjate todo lo que hay aquí: comida, bebida, ropa, oro. Y empezaron a comer y dijeron: hombre, no está bien que nos lo comamos todos nosotros. Deberíamos ir y avisar. Y avisaron. Así funciona Dios. O como aquella vez en la que hay 3 ejércitos que vienen contra el pueblo de Israel. 3 ejércitos poderosos. Y estaban temiendo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vamos a organizar al ejército, los más fuertes, que vayan al frente. Y Dios dice: espérense un momentito. Hay una palabra aquí. ¿Cómo que hay una palabra? Sí. Los que saben de armas y los fuertes, al fondo. Y los músicos, los primeros. Yo creo que los músicos dijeron: ¿tan mal lo hacemos? ¿Tan malos somos? Que nos ponen en primera fila a la hora de ir a la batalla. Y esto es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es empezar a tocar y a alabar a Dios y decir: porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y mientras ustedes hacen eso, Dios les va a dar la victoria. ¿Y qué pasó? Que ellos empezaron a hacerlo y los 3 ejércitos se confundieron entre ellos y se mataron entre ellos. Y Dios les dio la victoria. Usted lo tiene en el 2 libro de Crónicas, capítulo 20. Dios siempre le ha dado la victoria a su pueblo de maneras inesperadas. Porque al fin y al cabo, la gloria siempre tiene que ser para Él. Nadie puede llevarse la gloria. Dios es quien se lleva toda gloria. Usted puede ver eso en el Antiguo Testamento. ¿Cree que va a ser
peor en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no es inferior. Puede confiar en el cuidado y en la protección de Dios sobre su vida. Puede confiar. Ya están corriendo por las redes sociales testimonios de gente siendo sanada milagrosamente en China. Testimonio de cómo están orando e imponiendo las manos sobre enfermos de coronavirus y Dios los está sanando y restaurando. Pero eso no sale en las noticias, pero se lo digo yo, está pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios es mayor. Dios siempre es mayor. Pero se va a requerir convicción de parte de la Iglesia, no entretenimiento. Porque el entretenimiento no nos va a ayudar. El pegar aquí 4 saltos no nos va a ayudar mañana a la hora de enfrentar los problemas. Se requiere una convicción. Y esa convicción le lleva a usted a vivir confiadamente. Puedo vivir confiado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Pero no es como la paz del mundo, es una paz superior. ¿Y qué dijo Pablo? En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. No meditemos en lo malo, vamos a meditar en el Salmo 91, vamos a meditar en Dios cuidando de nosotros. Vea cómo Dios cuida de usted. ¿O acaso Dios no ha cuidado de usted hasta el día de hoy? ¿Qué le hace pensar que Dios no va a seguir haciéndolo? ¿Sabe que usted es el hijo amado de Dios? ¿Sabe que usted es la hija amada de Dios, en la cual Él tiene complacencia? ¿Sabe que Dios le ama a usted de forma incondicional? Dios le ama como nadie en este mundo le puede amar jamás. ¿Sabe que Él es su papá y que Él lo único que quiere es lo mejor para usted? Y es cierto que Dios me ha guiado a enseñar esto y a enfocarlo en un punto específico, pero usted aplíquelo a cualquier área. El favor de Dios está con usted allí donde usted vaya. Déjeme decirle algo, ya no solo hablamos de virus o enfermedades, cualquiera que quiera levantarse contra usted va a ser avergonzado. Cualquiera que vaya a levantarse con usted será avergonzado. Cualquiera que se levante contra usted mintiendo, cualquiera que quiera atacar su buen nombre será avergonzado. Esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a cuidar de usted siempre. Cualquiera que quiera hundirle levantando un falso testimonio contra usted será avergonzado y la verdad saldrá a la luz. Y Dios siempre va a respaldarle a usted, pero no porque usted ha orado mucho, ni porque yo he orado mucho, sino porque así funciona su gracia, porque así funciona su favor, porque así es su carácter, porque Él es bueno siempre. Hoy y siempre, independientemente de cómo nos comportemos, independientemente de que lo hagamos mejor o peor, Dios va a seguir estando a nuestro lado, Dios va a seguir defendiéndonos, Dios va a seguir cuidándonos, Dios va a seguir protegiéndonos. Esa es la realidad. Por lo tanto, le pido por favor, no le abra la puerta al temor, no le abra la puerta al pánico o a la incredulidad o preocupación, porque Dios es mayor. Él es mayor que todo, mayor que la enfermedad, mayor que la pobreza, mayor que los virus, mayor que cualquier falso. Dios es mayor. Había una canción de Keith Moore que decía eso, Él es mayor, mayor que cualquier adversidad que se levante contra nosotros. Dios siempre es mayor. Y usted está en Cristo, rodeado de Cristo, sumergido completamente en Cristo. Quien viene contra usted no está viniendo contra usted, está viniendo contra Cristo. Y Cristo jamás experimentará una derrota. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque aún en medio de tiempos difíciles, tu palabra trabaja en nosotros y nos ayuda a estar